Salmos 103, versículo 1 y 2 nos dice: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Vamos a leer estos dos versículos, que como todos sabrán, fue el rey David quien los expresó en forma de alabanza. De hecho, todo el libro de Salmos nos habla de palabras cantadas, como podemos hoy entender en este tiempo presente, ¿no? Alabanzas compuestas por notas musicales, ¿sí? Y estos dos versículos los expresaba el rey David determinando lo que debía pasar en su alma, ¿sí? Y vemos que David da una orden, ¿sí? David está preguntando al alma lo que tiene que hacer, qué tiene ganas de hacer. Che, vení, vamos a conversar a ver qué acuerdo podemos llegar. O lo dice en forma de orden, ¿sí? Ahora bien, sabemos que una orden debe ser expresada por alguien que tiene una autoridad para expresarla sobre otra persona. Es decir, alguien que está en un rango inferior a otra persona, evidentemente no tiene la autoridad para ordenar a otro, ¿sí? Es decir, quien ordena es quien tiene una autoridad superior. Y evidentemente, David, para ordenar a su alma lo que tenía que hacer, estaba en un estado superior, ¿sí? Y de acuerdo a la confección que Dios determinó para el hombre, vemos que el hombre creó un cuerpo, ¿sí? Impartió ¿qué cosa? ¿Qué sopló en su nariz? Aliento de vida, que sería incorporándole ¿qué cosa? Su espíritu, ¿sí? Ahora, ese espíritu, para que pueda relacionarse con su cuerpo, ¿qué es lo que requirió? De la formación de un alma, que sea el intérprete, para que lo que el espíritu le quiera pedir al cuerpo lo pueda hacer a través del alma, ¿sí? Ahora bien, decíamos que es evidente que David, en la posición que estaba parada para dar el orden al alma, evidentemente estaba en una autoridad superior, ¿sí? En un nivel superior, como es el espíritu, ¿sí? ¿Por qué recalco esto? Porque una orden como esta no se podría impartir al alma, ¿sí? Para hacer lo que Dios quiere, si no es desde la posición del espíritu, ¿sí? ¿Qué es lo que le ordena David a su alma? Bendecir a Jehová, ¿sí? Hemos mencionado el significado de bendecir, pero lo vamos a repetir para poder avanzar sobre cierta base de conceptos. Bendecir, del latín benedicere, y a su vez de bene, que significa bien, y dicere, de decir. Es decir, que bendecir significa decir bien, ¿sí? Decir bien de algo, de alguien, ¿sí? Eso es lo que significa bendecir. Ahora, si decimos que bendecir es decir bien de alguien, ¿qué significa decir? Comunicar con palabras algo, ¿sí? Indicar, apuntar, ¿sí? Hacer una mención determinada. Cuando alguien dice algo, lo que está haciendo es expresando un pensamiento, está comunicando una idea sobre algo determinado, ¿sí? Que puede ser con palabras orales, escritas, pero no deja de ser un pensamiento expresado para indicar, apuntar sobre un asunto determinado, ¿sí? Es decir, David le pide al alma que hable bien de Jehová, que remarque los puntos, las observaciones de todo lo que hay en Jehová y sea agradecido, ¿sí? Porque decir bien también, bendecir, nos habla de ser alguien agradecido, de alguien que reconoce, en este caso a nuestro Creador. Es decir, David le pedía a su alma que hable bien de Dios, reconociendo su nombre, reconociendo todo lo que hay en Él, quién es Él, ¿sí? Y en el versículo 2 vuelve a repetir: bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Beneficios qué es? Bene, de bien, pero facere es de hacer.
Es decir, así como bendecir es decir bien de alguien, beneficiar es hacer bien a alguien. ¿Sí? ¿Van siguiendo hasta ahí? David le pide al alma que diga todo lo bueno que hay en Jehová, que se lo reconozca, que se lo agradezca, y también le pide que no olvide todas las obras de bien que hizo este Jehová en favor de su vida. ¿Sí? Ahora, sin profundizar mucho en lo que tiene que ver con el alma, porque es algo demasiado profundo, ¿sí? Que no alcanzaría el tiempo de una noche. ¿Qué podríamos decir del alma? Que es el área de nuestra vida que necesita de información para adquirir una determinada forma, ¿sí? Es decir, decíamos que Dios puso espíritu a un cuerpo formado de barro, ¿sí? Y es ahí donde se forma el alma como intérprete de ambos para que se comuniquen, ¿sí? Ahora bien, decimos que ese alma tiene que recibir información. ¿Qué sería información? Todo lo que puedan adquirir sus ojos, sus oídos, todo lo que lo rodea va a proporcionar información. Que decíamos que es la información, es algo que entra para dar forma, ¿sí? Es decir, el alma necesita adquirir una forma, ¿sí? ¿Por qué? Porque el alma contiene emociones, contiene pensamientos, ¿sí? Contiene sentimientos que, de acuerdo a lo que vayan absorbiendo de su entorno, ¿sí? Es como el alma se va a ir formando. Si un alma recibe amor, cariño, afecto, evidentemente ese alma va a contener eso y lo va a expresar. Ahora, el alma que es carente de todos esos afectos, cariños y todo lo demás, va a costar que pueda expresar algo que no conoce, que no ha venido a darle forma. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Entonces, decimos que el alma tiene emociones, sentimientos, tiene pensamientos, pero también tiene voluntad. ¿Sí? ¿Qué es voluntad? Es deseo, es querer. ¿Sí? Cuando uno dice cuál es la voluntad que esta alma está teniendo en este momento, lo que estamos hablando es cuál es el deseo que tiene esta alma para expresar, qué es lo que quiere este alma para vivir, para dar a conocer, ¿sí? Ahora bien, decimos que esa alma necesita que su voluntad también sea formada. Y la pregunta es, ¿quién va a ser que va a transmitir el conocimiento, la información para que se forme esa voluntad? ¿Sí? Tenemos dos opciones, o es la carne o es el espíritu. ¿Sí? Cuando es la carne quien determina cuál va a ser la voluntad que va a regir en el alma, lo que estamos diciendo es que esa alma va a terminar obedeciendo lo que la carne le inspira. ¿Por qué decimos que va a terminar obedeciendo? Porque si decimos que voluntad es deseo y querer, ¿qué va a desear y qué va a querer el alma? Lo que la carne le facilite, le proponga, le alcance como información, ¿sí? Y evidentemente un alma que está absorbiendo lo que la carne propone, indefectiblemente va a terminar haciendo lo que la carne desea y quiere, ¿sí? Ahora alguien que desea llevar adelante su vida basada en el espíritu, ¿cuál es la gran diferencia que va a experimentar? Que el espíritu, como fue algo impartido por Dios mismo, que nació del interior de Dios, porque ¿cómo fue puesto ese espíritu en el hombre? ¿Sí? ¿Y qué sopló Dios? ¿El aire de las praderas o de su interior? Es decir, Dios sopló de lo que había adentro, ese espíritu salió de dentro del Creador, ¿sí? Y ese espíritu que llega al hombre conoce perfectamente cuál es la voluntad del que lo ha, ¿cómo sería la palabra? Soplado, lo ha enviado dentro del cuerpo, ¿sí? Conoce perfectamente cuál es la voluntad del Padre. Es decir, que cuando el espíritu es quien ordena al alma y no es la carne, ¿qué va a terminar pasando? La orden que va a recibir el alma va a ser la que viene de Dios y no la que la carne quiere satisfacer, ¿sí? Entonces, el espíritu, cuando tiene la fortaleza y la autoridad suficiente para dar las órdenes, lo que va a ocurrir en esa alma que tenga que sujetarse a la orden impartida por el espíritu. Y la orden
que salga siempre del Espíritu va a venir de Dios, porque el Espíritu está predispuesto a hacer la voluntad del Padre. Pero ¿quién es el que se opone? De acuerdo a la palabra. El Espíritu está dispuesto, pero es la carne la que está complicando todo, ¿sí? Entonces, el Espíritu, desde su posición, está al servicio de Dios para transmitir su voluntad a su creación, ¿sí? Y vemos que es clave saber el alma a quién va a obedecer, si a la carne o al Espíritu, ¿sí? Ahora, sabemos que la autoridad es algo que se va formando, que se va fortaleciendo, pero también depende el alimento que yo le voy dando, ¿sí? Si el alimento diario que yo consumo tiene por tendencia a fortalecer al espíritu, que es lo que vamos a encontrar, que nuestro espíritu tiene la suficiente fuerza para tomar la autoridad y establecer las órdenes sobre el alma. Pero si lo que consumo es lo que la carne en el día a día me está pidiendo, evidentemente lo que voy a fortalecer es la carne, que va a tener la autoridad suficiente para ordenarle al alma lo que va a terminar haciendo, ¿sí? ¿Me van siguiendo? Somos nosotros, de acuerdo a lo que consumimos, a quién vamos a fortalecer para que luego tenga la autoridad suficiente de impartir una orden al alma. ¿Me van siguiendo? Y ese alimento no es un alimento que entra a mi boca desconocidamente. Ese es un alimento que soy yo, el responsable, que tengo que meditar antes de ingerirlo. Es decir, sería muy peligroso que vos vayas a un lugar que no sabés lo que hay y vos todo... ¿Cuál es el peligro de los chicos cuando empiezan a gatear? Lo que se lleva a la boca. ¿Pero por qué sería el problema de lo que se lleva a la boca? Porque desconoce lo que le puede hacer bien a su organismo y lo que le puede hacer mal. Entonces, desde ese desconocimiento está el miedo que termine comiendo algo que le haga mal, ¿sí? Es decir, nosotros debemos conocer lo que es bueno comer para fortalecer al espíritu, porque si desconocemos lo que debemos comer para fortalecer al espíritu, podemos caer en el error de estar consumiendo algo que fortalece la carne. Y decimos que si fortalece la carne, es quien va a recibir mayor autoridad, y si la carne tiene mayor autoridad, ¿qué es lo que va a terminar pasando? Va a ser quien va a ordenar lo que haga su alma, ¿sí? ¿Vamos bien hasta acá? Ahora, cuando vemos que David le pide a su alma que no olvide ninguno de los beneficios, eso que está evidenciando, que su alma conocía, ¿sí? No le podemos pedir a alguien que no olvide determinada cosa si antes no la ha conocido. Si yo no le puedo decir, no te olvides de esto. Bueno, antes de que no se olvide, tiene que haber conocido eso que le pido que retenga en su memoria, ¿sí? Y esto nos evidencia que el alma de David tenía pleno conocimiento de todos los beneficios que recibía del Padre, ¿sí? Y esos beneficios, David le pide que no los olvide por nada, ¿sí? Le ordena, ¿sí?, que no olvide ninguno de esos beneficios, ¿sí? Ahora, vemos que la importancia de tener el conocimiento de esos beneficios de Dios. Mientras nosotros tengamos más conocimiento, más vamos a tener en claro cómo debiera ser nuestra vida, ¿sí? Mientras más información tenga de lo que es Dios y de lo que Él espera de mí, esa información, ¿qué me va a representar a mí? Estar parado en la realidad que debo vivir, ¿sí? Mientras más conocimiento tenga de lo que Dios espera de mí, más específico es lo que yo tengo para hacer. Si yo desconozco qué es lo que Dios quiere, ¿qué voy a terminar haciendo? Inventando lo que yo supongo que Él quiere. ¿Se entiende? Es decir, ¿cuál es el problema de la gente que no le interesa conocer la voluntad? Que va a querer vivirla, pero sin conocerla. Así, ¿cómo puedo vivir la voluntad, una voluntad que desconozco? Y desgraciadamente la gente que no le gusta o que no pone interés en conocer cuál es la voluntad del Padre, ¿qué es lo que termina haciendo? Termina viviendo una supuesta voluntad del Padre. ¿Y supuesta qué sería? ¿Se acuerdan cuando hablamos de la suposición como herramienta de vida? Suposición es aquello que yo interpreto que es verdadero,
exacto, correcto, ¿sí? Es lo que a mi criterio me parece, ¿sí? Carezco de información exacta y agrego algo para ver si encaja en su lugar, ¿sí? Es decir, como no busco conocer la voluntad de Dios, en el día a día, ¿qué es lo que hago? Y meto lo que a mí me parece que es voluntad de Dios, ¿sí? Pero ¿cuál es el problema de esto? Que podemos terminar viviendo una vida que suponíamos que era la que Dios quería que vivamos, pero por falta de interés en conocer verdaderamente cuál es la vida que Dios quería que vivamos, vivimos algo paralelo, diseñado por nosotros. ¿Y cuál es el problema de esto? No solo que cuando estemos frente a Él, ya en espíritu, Él nos diga, ¿y vos quién sos? Y pero yo soy el que hizo todas estas cosas, y esas cosas, ¿quién te las dijo que tenías que hacer? ¿De dónde sacaste qué es lo que yo quería que hagas? ¿Sí? Nos podemos encontrar con esa triste realidad que vamos contentos por todo lo que hicimos y resulta que todo eso salió de nuestro corazón y no de Él, ¿sí? Y por otro lado, que por no conocer la voluntad, no vamos a poder vivir realmente para lo que fuimos creados. Y otro gran problema que se suma a eso es que la vida que vamos a impartir, como decíamos el día jueves, que la creación va a estar esperando una manifestación de los hijos de Dios, pero como esa manifestación es una suposición y no una realidad de Dios, esa creación va a recibir lo que yo manifiesto de un supuesto y no de una realidad que viene de Dios. Se tienen las complicaciones que vienen por no interesarme en conocer la voluntad de Dios y vivir lo que a mí me parece que es voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios está completamente, plenamente establecida en su Hijo, ¿sí? Cristo es el que vino para darnos a conocer la voluntad absoluta del Padre, ¿sí? Por eso, el que quiere hacer la voluntad del Padre tiene que conocer a Cristo. No conocer a Cristo es carecer del conocimiento que Dios envió para que podamos hacer la vida que Él espera de nosotros, ¿sí? Entonces, decíamos que mientras más conozcamos a Dios y todos sus atributos y su voluntad, ¿sí?, más vamos a poder aferrarnos a la realidad que debemos vivir y no la que nos toca vivir, ¿sí? Es decir, cuando yo sé lo que Dios espera que yo haga, ya tengo una brújula que me va a indicar lo que tiene que pasar y no lo que va a terminar pasando de rebote. Es decir, si Dios espera que yo actúe en determinada circunstancia de esta forma, ¿sí?, esa forma tiene que ser la única que manifieste, ¿sí? ¿Por qué? Porque me interesa hacer lo que Dios quiere y no lo que salga de rebote. Es decir, si alguien viene y me ofende, yo de acuerdo al conocimiento que forma parte de lo que Dios nos habla a través de su palabra, me va a indicar cómo tengo que actuar frente a una ofensa. Pero si circunstancialmente mi alma, ¿sí?, está mal formada por lo que consumió, ¿qué va a terminar haciendo? Va a reaccionar no como Dios quiere, sino como en ese estado de ánimo casual termina haciéndolo. Es decir, va a haber momentos, ¿se acuerdan cuando la pastora mencionaba, a diferencia de lo que es la emoción y el estado de ánimo? ¿Sí? La emoción es algo que tiene una corta duración, es algo que impacta en determinado momento, pero que una vez que uno toma conciencia de lo que pasó, puede recuperar su posición. Es decir, emocionalmente podemos asustarnos, ¿sí?, por algo que no esperábamos que pase, ¿sí? Pero cuando tomamos, a ver, si alguien viene atrás mío y viene con una careta de un cuco, ¿sí?, capaz que uno se sorprende y se asusta, pero cuando después se da cuenta, era vos, y ya el susto se va. Fue el momento, fue la emoción del momento. Sería un problema si yo después pasan los años y sigo todavía viendo el cuco, ¿no? Ya estamos hablando que no es una emoción, sino que mi ánimo terminó en un estado permanente, ¿sí? Entonces esto pasa algo similar, ¿sí? Si nosotros entendemos que nuestra alma, ¿sí?, contiene esas emociones, yo necesito conocer la verdadera voluntad de Dios. ¿Para qué? Para que si de repente mi alma recibe una información que viene y me entristece en primer lugar, veo algo que me causa dolor, ¿sí?,
que mi alma tenga como brújula la palabra de Dios que me dice, no, para. Aunque vengan aflicciones, esas aflicciones no tienen que marcarte y establecerse como estado de ánimo en tu vida. ¿Sí? ¿Cómo voy a hacer que esas tristezas que observen mis ojos y vengan en modo de información y no se establezcan en mí, entendiendo que hay una información que viene de Dios que está por encima de lo que me pasó en ese momento? Es decir, viene una aflicción del momento, pero cuando yo voy a la información que ha recibido mi alma, al alimento que le he dado de comer a mi espíritu, ¿sí? ¿Qué va a decir mi espíritu? Pará, no te pongas mal. Es doloroso en primera instancia, pero acordate lo que dijo el Creador, ¿sí? No dejes que esa emoción se termine transformando en estado de ánimo. No dejes que esa aflicción del momento permanezca tanto tiempo que vos ya seas un amargado de por vida, que seas un afligido de por vida. Sino que se puede entender la aflicción del momento por lo que vos viviste inesperadamente, tal vez. Esperabas una cosa y pasó otra. Obviamente que desde la emoción te va a afectar. Pero cuando vos tenés el conocimiento establecido por Dios y te dice, no, yo no he establecido que mis hijos vivan en aflicción. Van a pasar por aflicciones, pero no van a permanecer en ellas. Y esto lo tenés que creer y lo tenés que vivir. ¿Sí? Es una información que no solamente tiene que pasar por tu mente, sino que tiene que darte forma. Tu alma tiene que tener la forma del conocimiento que viene de Dios. ¿Sí? Cuando tu alma tiene esa forma, ¿de qué te va a librar? De lo temporal, de lo que te pasó hoy y que no permanezca de por vida. ¿Sí? ¿Se va entendiendo de a poquito? Ahora, reconocer esos beneficios que David le pedía a su alma que reconozca, ¿sí? Y puntualmente dice que no olvide ninguno de esos beneficios. Reconocer esos beneficios, ¿a qué ayuda? A saber quiénes somos ante Dios, ¿sí? Por un lado, y a saber qué necesitamos de ese Dios, ¿sí? Cuando entendemos que decíamos que era beneficio era lo que se obtenía de la acción de beneficiar, ¿sí? Y beneficiar era hacer bien, ¿sí? Cuando nosotros reconocemos todo el bien que Dios le hace a nuestra vida, ¿sí? ¿Qué vamos a poder afirmarnos en quiénes somos nosotros ante Dios y qué es y cuánto necesitamos de Él, ¿sí? Cuando nosotros agarramos y decimos, mirá, yo todo lo que tengo lo tengo porque me rompí el lomo, ¿sí? Y no consideramos a Dios alguien que trabajó para que ese bien sea hecho en nosotros, ¿sí? Nosotros vamos a pasar a ser una persona desagradecida con el Creador porque vamos a creer que todo lo que tenemos lo ganamos trabajando con nuestro lomo y no porque Dios así ha hecho ese bien en favor nuestro, ¿sí? Reconocer cuáles son los beneficios que vienen de nuestro Dios, ¿sí? Nos permite reconocer quiénes somos nosotros delante de ese Dios y cuánto necesitamos de Él. En el momento que nosotros dejamos de reconocer los beneficios que estamos recibiendo del Padre, es muy probable que creamos que hay ciertas cosas que vienen por magia, que vienen porque tienen que venir, porque el destino, porque como yo soy hijo de Dios, Dios lo tiene que hacer, y porque dice su palabra. Empezamos a desagradecer esas obras de bien de Dios en favor nuestro, ¿sí? Por eso, día a día, vos te despertaste en esta mañana porque hiciste qué cosa. A ver, ¿qué obra de bien hiciste? ¿Qué cosa correcta hiciste para garantizar que esta mañana te pudiste despertar con vida? Decime, anoche, ¿alguien hizo algo que le aseguraba que esta mañana iba a amanecer despierto? ¿Está en nuestro poder asegurar nuestro día a día? Es decir, si nosotros nos olvidamos de ese beneficio que es recibir la vida cada mañana, es probable que pasemos a ser desagradecidos con el día que Dios nos da. ¿Y cómo vamos a vivir un día desagradecido? ¿Qué es de ser desagradecido? Que no tiene gracia. ¿Sí? Vamos a decir un desgraciado, pero anda por ahí. El que vive un día desagradecido es alguien que vive un día sin gracia. Y vivir un día sin gracia, ¿qué es? ¿Qué es la gracia? Es recibir algo inmerecido.
Si yo soy alguien agradecido, ¿qué es lo que voy a experimentar? Que voy a vivir cosas aunque no las merezca. Y a veces puede ser no siempre de lo bueno. A veces puede ser que experimente cosas que no merezco, pero que Dios considera que es necesario para mi formación, ¿sí? Entonces, cuando yo reconozco, ¿sí?, lo que es ser agradecido, voy a permitir que la gracia día a día me esté recordando que muchas cosas que ocurren en mi vida, muchos favores, muchas obras de bien que llegan a mi vida, es porque Él lo quiere y no porque yo lo merezco. ¿Qué dice la Biblia de la posición desde donde Él mira al altivo? ¿Y qué es un altivo? Es alguien que se cree más alto de lo que verdaderamente está, ¿sí? Y cuando nosotros creemos que las cosas que tenemos no las tenemos porque Dios así lo quiso, sino porque nosotros hicimos los méritos para tener, ¿qué va a terminar pasando? ¿Sí? Vamos a ir posicionándonos en una altura en donde a Dios lo tengamos allá abajo y nosotros creamos ser el que hizo la Torre de Babel. ¿Y qué es lo que viene después de hacer la Torre de Babel? Entramos en confusión por desagradecidos. Cuando vos no agradeces los beneficios que recibís de Dios, lo que sigue es que termines siendo confundido, ¿sí? Entonces, es muy probable que vos veas a un confundido dando vuelta y le preguntes, ¿qué te pasa? Y la verdad no sé lo que me pasa. Y es muy probable que en algún momento de la vida se haya perdido esta brújula, que tiene que ver con bendecir a Jehová y reconocer cada uno de sus beneficios, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que entender que reconocer esos beneficios nos ubican en el lugar correcto de quiénes somos nosotros y quién es Dios. Y de cuánto lo necesitamos a Él, ¿sí? Porque es cuestión de que vos pierdas algo para entender cuánto lo necesitabas. Cuando vos, a ver, voy a decir un término más vulgar, cuando canchereás con ciertas cosas que las ves como habituales en vos, ¿sí? Y que no, para eso no necesitas orar, no necesitas pedirle a Dios, no necesitas agradecerle, pero las recibís igual, como el día el despertar de cada mañana, ¿sí? Y la verdad no sería lindo perder la vida para decir, che, la tenía que haber agradecido. Digo la vida como la pérdida tal vez más notoria sobre la tierra, pero lo mismo puede ser con el trabajo, con la salud, con la familia. No es lindo enterarnos que eso era un beneficio de Dios, enterarnos que eso era un beneficio después de que lo perdimos. Lo ideal es entender estas cosas por convicción de lo que está escrito en la palabra y no por la experiencia de perderlo para luego reconocer que era necesario en nuestra vida, ¿sí? Ahora, vemos que el alma, aún teniendo conocimiento, puede sufrir una cierta amnesia. Porque si David le dice, che, alma, no te olvides de los beneficios, ¿por qué se lo remarcará? Porque existe la posibilidad que pase. Quiere decir que el alma, aunque conozca los beneficios que vienen de Dios, por las distintas circunstancias que pueden acontecer a su alrededor, pueden terminar olvidándose. Es decir, si nosotros no tomamos conciencia del contexto que nos rodea, podemos caer en una situación de amnesia, que empezamos a olvidarnos que ciertas cosas pasan porque vienen de Dios y no porque nosotros somos los que hacemos el mérito para tener, ¿sí? Y caer en esa amnesia, la verdad que es bastante delicado, ¿sí? Porque, repito, una de las tantas formas que es malograr lo que tenemos es perdiéndolo, ¿sí? Pero creo yo que no es la forma en la que Dios espera que lo aprendamos, ¿sí? Y ante esta realidad que aún teniendo conocimiento nuestra alma puede, ¿sí?, terminar perdiendo noción de todos esos beneficios, vamos a leer en Deuteronomio 4:9 qué es lo que nos aconseja Dios respecto a nuestra alma, ¿sí? Para que ante las distintas circunstancias, los distintos escenarios, contextos, nuestra alma no vaya de acá para allá sin tener la firmeza suficiente. Deuteronomio 4:9 nos dice:
Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Repito, Dios le dice a nosotros hoy que guardemos nuestra alma, ¿sí? ¿De qué forma nos dice? Acá vamos a chequear 4 cosas. Respecto a guardar el alma, estamos viendo el cómo. ¿Cómo es? ¿De qué forma tenemos que guardar el alma? Con diligencia, ¿sí? No es de cualquier forma, con diligencia. No es con un ojo en Netflix y con el otro ojo a ver cómo anda el alma. No es mirando los problemas grandes que nos rodean y por el otro lado vemos, no con un ojo viendo lo que sabemos que afecta para mal a nuestra alma y con el otro ojo queremos cuidarlo. No, con diligencia, con atención, con cuidado, con precaución, con responsabilidad, ¿sí? Esa es la forma en la que Dios pide que nuestra alma sea guardada. La otra pregunta, ese es el cómo debemos guardar nuestra alma. Ahora la siguiente pregunta, ¿para qué debemos guardar nuestra alma? Que dice a continuación de diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto. ¿Sí? Para que no te olvides las cosas que han visto tus ojos. ¿Sí? Ahora la pregunta es, ¿qué es lo que miran nuestros ojos? ¿Qué dijo el apóstol? ¿De dónde tenían que estar puestos nuestros ojos? Si nuestros ojos están puestos en el lugar correcto, viene el siguiente paso. Bueno, eso que viste obedeciendo al Padre, no te olvides. Guarda tu alma para que no haya nada que te haga olvidar de lo que vieron tus ojos en Cristo. ¿Sí? Ahora, si lo que estás viendo es algo que alimenta tu carne, y bueno, evidentemente no estamos hablando de guardar el alma, porque si decíamos anteriormente que alimentar la carne es hipotecar nuestra alma a la obediencia de la carne, entonces evidentemente no podemos decir que nuestra alma va a ser guardada cuando anteriormente elegimos alimentar la carne. Estas palabras Dios las establece para aquellos que quieren vivir en su voluntad. Y los que quieren vivir en su voluntad, ¿qué les dicen? Guarda tu alma. ¿De qué manera? Diligentemente. ¿Para qué? Para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto. ¿Qué es lo que han visto? A Cristo. ¿Sí? Ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. ¿Sí? Es lo que hablamos anteriormente. Es decir, que todo lo que has vivido a vos te deje una experiencia. Tanto de lo que hiciste bien, para perfeccionarlo, como para lo que hiciste mal, corregirlo. ¿Sí? Ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, perdón, ya lo repetí. Antes bien, ¿cómo sigue? Las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Vos fíjate la influencia que tiene esto de guardar tu alma. Vos por más que mañana ore por tus hijos que se fueron a la droga, están en la delincuencia, ¿sí? Dios que te está diciendo, en parte vas a ser vos responsable. Porque si vos guardás tu alma, de que solo miren lo que hay en Cristo, vas a valorar cada uno de los días de tu vida. Y no solamente que vas a tener tu alma en las condiciones correctas, sino que vas a poder transmitirle eso a tus hijos, simplemente no, a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Es decir, que de nada sirve nosotros estar orando y ayunando por los hijos, por los nietos, si anteriormente cuando nosotros somos responsables del cuidado de nuestra alma, no lo hacemos. Porque somos negligentes con nuestra alma y pretendemos que Dios solucione nuestras negligencias, que sería lo opuesto a la diligencia. ¿Sí? Es decir, lo que nosotros no somos diligentes, lo que le estamos pidiendo a Dios, Dios, sí, ya sé que fui un desastre con mi alma, comí cualquier cosa que encontraba por ahí, ¿sí? Alimenté mi carne, hice que mi alma obedezca a todo lo que me pedía la carne, pero bueno, todo el embrollo que armé, por favor, te pido, te ayuno, voy a estar una semana sin comer y te pido que traigas a mis hijos a tu camino, que mis nietos también vengan a tus caminos y mis tataranietes que no tengan también vengan, ¿sí? No. ¿Para qué vamos a estar pidiendo que Dios solucione algo que Dios ya antes nos dio la forma de prevenirlo? ¿Por qué la costumbre de orar por un error que se podía haber prevenido? Por obediencia.
¿Sí? Entonces tenemos que entender que, en este caso en Deuteronomio, Dios nos habla de cómo debemos guardarla, para qué debemos guardarla, y dos preguntitas más que nos podemos hacer respecto al guardar el alma. Dijimos el cómo, el para qué, y dos preguntas más. ¿De qué no tenemos que guardar? ¿De qué tenemos que guardar nuestra alma? De todo aquello que aleje a la voluntad de Dios, de todo aquello que venga para poner un querer y un deseo distinto que sea al de Dios. Tenemos que guardar nuestra alma de todo aquello que venga para inclinarnos a algo ajeno al propósito eterno de Dios. ¿Sí? ¿Sí? Debemos guardar de eso, de lo que quiera venir a desviar la obediencia de nuestra alma en el propósito eterno de Dios. ¿Sí? Y la otra pregunta que nos debemos hacer acerca de guardar nuestra alma, ¿en qué la vamos a guardar? ¿Una mesita de luz, una caja fuerte? ¿En qué la vamos a guardar? ¿Cómo es la única forma que nuestra alma sea guardada? En Cristo. No hay otra forma. Es lo único, Cristo es lo único que pudo someterse a la plena voluntad de Dios y no a las emociones del momento. ¿Se acuerdan que en un momento Jesús qué dijo? No daba más, ¿y qué dijo? Es la emoción del momento. Jesús tuvo una emoción. ¿Cuánto le duró? Que se haga tu voluntad. Él podía haber permanecido, no, zafame esta porque no doy más. Y esa emoción que se transforma en un estado de ánimo que lo haga escaparse de la cruz. Pero esa emoción, como Jesús dijo, no, para. Esta emoción no puede perdurar en mí porque me va a desviar del propósito por el cual me envió mi Padre. ¿Cómo hizo Cristo, para no permanecer en esa emoción? Negándose a su voluntad y que se haga la del Padre. Dijo, no, pero que sea tu voluntad, no la mía. Ahí vemos que Jesús mismo dijo, esta emoción, para que no prevalezca en mí, tengo que negarme a mi voluntad y permanecer en la del Padre que me envió. ¿Sí? Y es ahí donde tenemos la certeza que la única forma que nuestra alma sea guardada es en aquel que ha vencido en la cruz. ¿Sí? Porque si queremos guardar nuestra alma con nuestra propia capacidad, sonamos. Si queremos guardar desde nuestra fuerza, dominio propio, es muy probable que nosotros mismos, vuelvo a usar el mismo término que usé anteriormente, que cancheríemos. No, yo voy, igual a mí no me va a pasar nada. Si yo voy, estoy ahí en ese lugarcito, como de esto, tomo de esto, charlo de esto, igual yo sé lo que hago, no voy a caer en esto. ¿Quién alguna vez no canchereó metiéndose en un ambiente que después terminó afectando mucho más de lo que nosotros pensamos que iba a afectar? ¿Y eso qué es? Creerse en sí mismo con la autoridad suficiente para guardar su alma. Y la realidad es que solo Cristo puede ayudarnos a guardar nuestra alma permaneciendo en Él. ¿Sí? Y cierro con esto. Elifaz exhortaba a Job, después de esta experiencia que tuvo él, ¿sí?, en haberlo perdido todo, en reconocer la necesidad de empezar a ver a un Dios y no solamente quedarse con lo que conocía de lo que le habían hablado de él. ¿Sí? Job 22:28 dice algo que Elifaz le decía a Job, exhortándolo a la obediencia. ¿Sí? Determinarás en sí mismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Volvemos al principio. ¿Qué dijimos que íbamos a hacer en esta noche? Íbamos a establecer lo que nuestra alma tenía que vivir y no lo que de ruleta terminaba viviendo. ¿Sí? ¿A qué podemos identificar esto? Como la acción de que pase lo que tiene que pasar, o una determinación. Determinar es establecer una cosa y que no, por nada del mundo, eso no ocurra como lo determina. ¿Sí? Determinarás una cosa y eso que determino, ¿qué es lo que va a terminar pasando? Me dará firmeza. ¿Sí? ¿Pero cuándo va a venir esa firmeza? ¿Cuando Dios haga las cosas o cuando yo lo determine? Dios dio
el conocimiento para que nuestra alma lo reconozca a Él. Ahora, como David le ordenó a su alma lo que debía hacer, nosotros también tenemos que determinar lo que nuestra alma tiene que vivir y no lo que nuestra alma elija lo que tenga que vivir y nosotros vamos ahí como la víctima. Es decir, no, pastor, estoy desanimado. ¿Qué es estar desanimado? Estar decaído en el alma, en el ánimo. Ánimo es sinónimo de alma, ¿sí? Porque antiguamente el ánimo, la definición de ánimo tenía que ver con vida, con alma, ¿sí? El que está desanimado tiene un alma decaída, un ánimo decaído, ¿sí? Y yo creo que en este tiempo no podemos ser personas que nuestras acciones dependan de que si estamos bien de ánimo o no estamos, o si estamos bien, ¿sí? Tenemos que ser personas de decir, pará, esto es lo que Dios quiere, esto es lo que tengo que determinar y que mi alma haga lo que mi espíritu está determinando, no que mi alma haga lo que tenga ganas de hacer en ese momento, o que mi alma haga lo que la carne le permite que haga. No, mi alma tiene que estar para someterse a lo que el espíritu dice, ¿sí? Y eso es lo que tiene que pasar en este tiempo. Debemos determinar a sí mismo una cosa y ser firmes. ¿Y qué es lo que va a pasar cuando somos personas determinadas en esta vida? Y sobre tus caminos resplandecerá luz. ¿Sí? La luz es lo contrario de la confusión, que habíamos dicho de aquel que no es agradecido. Vive confundido, porque no reconoce las cosas. El confundido no reconoce. El que está confundido no sabe lo que es bueno y lo que es malo. Pero aquel que camina, caminos de luz, puede ver todo lo que hay en su camino. Tanto lo bueno para perfeccionar, como lo malo para corregir. ¿Sí? ¿Cuándo se ve esa luz en nuestros caminos? Cuando somos personas determinadas que hacemos las cosas firmemente como Dios las quiere.